por fe caminaré. Y vas a danzar tú por fe. Sí, voy a danzar por fe. Hoy vas a caminar por fe. Sí, por fe caminaré. Y vas a danzar tú por fe. Sí, voy a danzar por fe. 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 Por fe. A ver, yo eso lo hice como para probarlos. Me dijeron que estaban alegres, me dijeron que estaban listos para alabar a Dios y estaban más o menos así. Mire, nuestra alabanza no debe depender de cómo nos sentimos. Su alabanza no debe ser basado de que si se siente bien o se siente mal. Es en todo tiempo. David decía: no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Quizás viniste cansado, quizás viniste con un problema, no sé cuál la situación pueda ser. Pero si tú decides en tu corazón poner eso a un lado y enfocarte en alabar a Dios con todo tu ser, créeme que Dios va a tratar con ese problema. Créeme que Dios va a hacer algo para quitar esta situación. Así que yo te voy a preguntar una vez más: ¿y vas a caminar por fe? Sí, por fe caminaré. ¿Y vas a danzar tú por fe? Sí, voy a danzar por fe. Tengo cientos de peticiones que me han entregado personas de nuestro ministerio para creerle a Dios y orar de lunes a domingo, de lunes a sábado yo en la casa por esto, y el domingo y el jueves aquí en el servicio nos unimos en oración. Aquí hay peticiones de legalidad, de corte, de familia, de restauración. Yo le pido que se una con nosotros a creerle a Dios. Si usted no tiene una acá, tal vez tiene una necesidad. ¿Cuántos están creyendo a Dios por una provisión, por una legalidad? ¿Cree que Dios lo puede hacer? La Biblia enseña que la oración de la iglesia tiene mucho poder. Si la oración de un justo tiene mucho poder disponible, imagínense, la oración de la iglesia en la Biblia hacía que ángeles vinieran del cielo a traer respuestas a la iglesia. Yo creo eso, que Dios va a enviar ángeles que van a sacar expedientes de las gavetas olvidados y los van a poner al frente de los oficiales para firmarlos primero. Hay gente que me dice: acabo de aplicar y dicen que se demora 3 años. Creámosle a Dios que su aplicación va a pasar adelante por la misericordia de Dios de otras aplicaciones para que la suya sea aprobado pronto. ¿De acuerdo? No los veo muy animados, pero extienda su mano hacia acá. Padre, te damos gracias. Tenemos en nuestras manos peticiones de tu iglesia, de tu pueblo, de familias deseando, creyendo a tu palabra, creyendo a tus promesas por un milagro, por una puerta que solo tú puedes abrir. Gracias por las respuestas ya dadas a estas oraciones, por los casos ya ganados en corte, por la residencia, la licencia, Señor, lo que has favorecido con permisos de trabajo. Muchas gracias por esas respuestas, pero seguimos creyendo por otros que están aquí presentes delante de ti. Te las presentamos, recordamos, no porque se te olvide, sino porque tú nos motivas a recordar tus promesas. Recordamos que tú has prometido provisión, tú has prometido legalidad. Tu palabra dice que tú sabes lo que nosotros necesitamos, pero tú nos has ordenado que te pidamos, nos has ordenado que oremos, nos has ordenado que roguemos y que clamemos, que nos unamos y nos pongamos de acuerdo para pedir en el nombre de Jesús, que lo que tú permitimos nosotros acá, tú lo permitas en el cielo, y que lo que prohibimos acá, tú lo prohíbas en el cielo. Padre, gracia y favor con las autoridades migratorias, gracia y favor con las autoridades de Estados Unidos, Padre. Casos en las cortes, abogados, jueces, que cuando ellos vayan, no vayan en miedo, sino que vayan cubiertos con tu favor y tu gracia, con tu misericordia. No estamos promoviendo faltar a las leyes, estamos promoviendo la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que pasa por encima de la justicia de los hombres para llevar a cabo tus planes, Padre. Por la fe declaramos residencias, permisos de trabajo, declaramos puertas de negocios, puertas de mejores trabajos, mejores
mejores posiciones laborales, restauraciones familiares, Padre, hijos que vuelven a casa, padres que vuelven a casa, el amor de padres entre hijos que es restaurado, como dice tu palabra. Creemos por milagros de sanidad en el cuerpo, libertad en el alma, Padre, provisiones sobrenaturales. Declaramos que tú pones un favor especial en ellos para testificarle a otros que tú lo has hecho en sus vidas, que tú les has bendecido para testimonio a otros que Cristo está vivo, que nuestro Dios está vivo, que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Te damos gracias porque oramos creyendo que lo que pedimos hemos de recibir, Padre. Te daremos la gloria en privado y en público. Daremos testimonio de tu misericordia, de tu bondad. Y te damos en este momento a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén, amén. Si alguien me ayuda con esto acá, vaya a ponerlo allá, por favor. Ocupa mucho espacio acá, está pesado ya ese sobre. Ahora sí. Ahora sí. Yes, thank you. Ahora vamos a la palabra de Dios y vamos al final a ministrar. Tenemos también algo especial y vamos a hacer un pequeño acto de graduación después de la ministración. Y quiero que el título es, Dios me cambió todo el día de hoy, tenía todo organizado desde hace días. Esta semana la dedicamos a la palabra de Dios. Comenzamos la semana pasada, lo estuvimos en un discipulado con nuestros pastores el sábado. El domingo hablamos de la palabra profética. El lunes tuvimos una reunión con liderazgo, hablamos también de la palabra. Y le dedicamos esta semana a honrar la palabra de Dios. Pero Dios nos hizo un cambio hoy mientras volvía. Ya había en la mañana orado, pero al orar en la tarde, volver a preguntarle al Señor porque había una inquietud, Dios me llevó por este lado. Así que vamos a hablar por unos minutos de la pelea por tu identidad. Pelea por tu identidad. Dile al que está a tu lado, pelea por tu identidad. No, si usted me lo dice con esas ganas, yo no lo escucho. Si me lo dice con fe, con ganas, y pelea por tu identidad. Fight for your identity. ¿Puede decirlo en inglés? Practique. Ahí va. Palabra en palabra va saliendo el English, speak English. Pelea por tu identidad. ¿Cuántos de ustedes? Es más, empecemos en Génesis 1:26. Voy a usar versiones diferentes de la Reina Valera, que es la versión tradicional, porque para mí hay versiones en español que tienen un significado más valioso. Y no es que la Biblia no está mal escrita, lo he dicho muchas veces. Son las traducciones de aquellos hombres que tradujeron desde el idioma inglés al español. Y en esta versión dice en Génesis 1:26, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano, o sea al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Dígale al que está a su lado, Dios me hizo a su imagen. ¿Cuántos saben que están hechos a la imagen de Dios? Usted lo cree eso porque es una verdad no muy entendida ni creída por la iglesia. ¿Cuántos han estado en alguna reunión social, en alguna fiesta de bodas, cumpleaños, y estas preguntas son las que surgen? A mí me ha pasado muchas veces. Preguntas como, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Le han preguntado a usted alguna vez? ¿O estamos en otro? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Son preguntas muy comunes en una reunión social o reuniones de iglesia. Yo he estado en reuniones de pastores y de líderes y ahí le hacen preguntas que no faltan. ¿Cuántos miembros tienes tu iglesia? ¿Tienes una iglesia? ¿Cuántos tienes? Son preguntas que apuntan a esta pregunta: ¿quién eres? Esas preguntas como ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Cuánta gente tienes? ¿Cuánto has hecho? Apuntan a esta pregunta: ¿quién eres? Es una pregunta para todo ser humano, porque si venimos de Dios, todo ser humano necesita tener esta pregunta y tener respuesta. ¿Quién eres? Pregúntale al que está a tu derecha, ¿quién eres? ¿Sabe usted quién es usted? Génesis nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, de alguna forma todos los seres humanos deseamos saber quiénes somos. ¿Habrá aquí algún ser humano que desea saber quién es? 1, 2, 3, 4. El resto ya están perfectamente sabidos quiénes son. Si usted, que no dijo amén, supiera bien quién es, usted viviría una vida diferente que la que está viviendo posiblemente. Cuando uno no sabe quién es, cuando uno no conoce quién es en Dios, no de su familia natural de donde vino, siempre va a ir por el camino equivocado. Cuando uno no sabe quién es, va a violentar su propósito, va a violentar aquella razón por la cual Dios le dio la vida. ¿Están aquí todavía? O sea, la primera
quiero que observe, si no vamos a leer Génesis 3, dice que Satanás fue a buscar a la mujer y al hombre que Dios había hecho, a quienes definitivamente les había puesto identidad, pues les dijo: ustedes son semejantes a mí, se parecen a mí. Y les habló mentiras y los engañó. O sea, la primera tentación tenía que ver con cuestionar Satanás quién era Dios, para llegar a cuestionar quién eran ellos. ¿Me escucha? Veamos Lucas 3, 21, 22. Veamos lo que Jesús, cuando estaba en la tierra como hombre, tuvo que enfrentar. Adán sabía al principio quién era Dios, pero en algún momento perdió su identidad, pues permitió que Satanás con sus mentiras le hiciera dudar, y le hiciera dudar de Dios. Dice acá: sucedió cuando todos acudían a Juan para los que los bautizara, que Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo. ¿De dónde vino la voz? Entonces, ¿de dónde viene tu identidad? No viene de la tierra. Los hombres pueden decirte cosas de quién eres. Los hombres pueden afirmarte de lo bueno que haces, lo bueno que has hecho, pero la identidad nuestra viene de Dios, viene del cielo. Tiene que ser revelada a cada uno. ¿Están acá? Pero si usted no desea, si a usted le da lo mismo, usted se va a conformar con lo que la gente en la tierra le dice quién es usted. Tiene que venir del cielo. Jesús como hombre tuvo que ser identificado desde el cielo. Y la voz del cielo dijo: tú eres mi hijo amado. No solamente era hijo, ¿cómo era? Amado. Tú eres mi hijo amado. Puede usted decirle al que está a su lado: eres hijo amado. Después que de estas palabras, el Espíritu mismo de Dios, escúcheme, dice la Biblia que empoderó a Jesús con su poder. Pero después de empoderarlo, el mismo Espíritu de Dios lo llevó a un desierto para que Jesús como hombre fuera tentado, fuera probado por Satanás. Ustedes ya saben cuáles fueron aquellas cosas en la tentación. Jesús tuvo hambre después de 40 días. ¿Y qué le dijo Satanás? Si tienes hambre, si eres hijo y tienes hambre, convierte estas piedras en pan. El problema no era la provisión, el problema no era el pan, el problema no era la piedra, ni siquiera el poder. El problema era quién era Jesús. Cuando la gente no sabe quién es, sufre hambre. Cuando la gente no sabe quién es, sufre hambre, no solo de comida, sino de amor, de afirmación. Anda buscando siempre quien le diga algo para sentirse bien. El Espíritu Santo jamás te va a guiar a una pelea que Dios no te ha preparado para pelear. No te va a guiar a una pelea que no tiene que ver contigo. Por eso yo le digo muchas veces a muchos creyentes: no se meta en una pelea que Dios no lo está llevando a pelear. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes pastores les ha pasado, pastores que dicen que Dios les mandó a hacer un acto profético en una montaña, a derramar aceite en la orilla del mar? A mí jamás Dios me ha mandado a una playa a derramar aceite, ni nunca me ha mandado a una montaña, pero a otros los manda siempre. A veces podemos dudar que sea Dios y el hombre. Si usted se mete a una pelea que Dios no lo guía como hijo, la va a perder. ¿Están todavía acá? Dios no guió a David a pelear con sus ojos. Él fue a pelear con sus ojos. ¿Cómo así? Cuando él se quedó, en vez de ir a pelear con sus manos, se quedó en casa. La vecina, qué casualidad, salió a bañarse sin ropa. Y cuando la vio con sus ojos, escuche, Satanás quería llegar al corazón de David. Satanás sabía que por las manos no llegaba, pues sus manos habían sido preparadas para la guerra. Pero sus ojos, cuando entró por sus ojos, Satanás conectó lo que le entró a David por aquí y llegó al corazón de David. Y David, el hombre de Dios, terminó cayendo en pecado. Dios no lo mandó a usted ni a mí a pelear con nuestros ojos. Yo creo que no me están entendiendo. O sea, no vea, ni se sostenga viendo, ni se mantenga viendo lo que Dios no lo llamó a pelear con sus ojos. ¿Cuáles fueron esas palabras de Dios a Jesús? Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. La primera tentación para Jesús no era el uso de poder, como a veces decimos. No era que él usara el poder donde Dios no quería que él usara. Realmente la primera tentación apuntaba a quién era Jesús, a su identidad. ¿Están acá? Era su identidad. Somos hechos a la imagen de Dios. También quiere decir que tenemos dentro, esto es importante, una participación divina en nosotros que Dios nos puso. En otras palabras, a donde quiera que usted vea, Dios va. Porque Él puso dentro de usted la imagen de Él. Yo no digo que usted es Dios, yo digo que Él puso de Él en nosotros. ¿Cómo así?
La primera tentación que Jesús enfrentó como hombre fue ¿quién era? Está en la pantalla. La primera tentación fue reaccionar por miedo. Fue reaccionar por miedo. Mucha gente reacciona por miedo, no por fe, sino por miedo. Miedo al que dirán, miedo a las consecuencias, miedo a que no me quede atrás, miedo a que tratar de demostrar quiénes son. Dios no te está llamando a demostrarle a otros quién eres. Dios está llamándote a que a ti mismo no te demuestres quién eres en Él. ¿Cuántos saben lo que es el miedo? Pastora estuvo enseñando por diferentes jueves lo que era el temor. Lo enseñó varias veces por más de una semana. ¿Qué es el miedo? El mundo dicen que es una emoción. El miedo no es una emoción. ¿Qué es el miedo? ¿Puede decirme usted con su boca qué es el miedo? El miedo es espíritu, pero antes de ser espíritu es pecado. Ahí hay un problema. El miedo es pecado. Para que haya espíritu tiene que haber pecado. Escuche, cuando usted comete un pecado delante de Dios, si usted se arrepiente, usted es perdonado. Entonces no puede venir o no debe venir un espíritu de miedo. Pero si usted comete un pecado y usted sigue en pecado, usted le abre la puerta a un espíritu. Los espíritus no fueron creados por Dios, los demonios, por cierto. Los espíritus malos toman nombre de la debilidad de la persona, porque el diablo no tiene poder para crear demonios. Entonces no podemos decir, cuando decimos espíritu de miedo, tenemos que aclararle a la gente para que no se confunda que se llama espíritu de miedo, porque la debilidad de la persona es miedo. Y la ató en esa debilidad. ¿Está usted acá todavía? Apocalipsis capítulo 21, en el final de los tiempos, cuando Dios ya mande a todo mundo donde buscó estar, cuando Dios defina al final de toda la humanidad, unos irán a vivir con Él en esa nueva Jerusalén y otros. Miren por favor lo que dice la palabra de Dios, verso 7 y verso 8. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo esto. ¿Y serán mis qué? Muy bien, entonces la pelea es desde ahora hasta el final es de hijos. Se da cuenta que no dicen el final, aquí ya pasó la tribulación, aquí ya pasó el rapto, aquí ya pasó ya el milenio y viene entonces la nueva Jerusalén. Y Dios dice que los que hasta el final lleguen para Él son hijos. No dijo discípulos, aunque tenemos que serlo. No dijo siervos. Hijos es el título mayor que Dios espera tener al final. Y dice, y yo seré su Dios. Verso 8. Pero a los cobardes, miedosos, cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practican la brujería, a los que adoran dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas y allí se quedarán separados de mí para siempre. Entonces el miedo es pecado. Pero para que sea pecado, entonces, para que cuando hay pecado, el miedo y continúa la persona viviendo en miedo, viene un espíritu malo a matar, a amarrar, a detener, a sujetar a esa persona en ese pecado. Amén, pastor, está muy bueno eso. Gracias. Satanás sabe que Dios nos dijo. Satanás conoce la palabra de Dios. Él estuvo presente en el tercer cielo cuando Dios la tuvo que haber hablado antes de escribirla. Satanás conoce que Dios dijo: no les doy espíritu de miedo, no les doy espíritu de cobarde, sino les doy espíritu de poder, de amor y dominio propio. Los hijos de Dios debemos operar en un espíritu de poder, amor y dominio propio. La segunda gran tentación en esta lucha por nuestra identidad, primero es a que reaccionemos por miedo. Satanás quería que Jesús convirtiera las piedras en pan por el miedo a que, ¿quién soy? Tengo que probar, tengo que estar seguro que soy hijo de Dios, entonces voy a hacer esto. Había miedo, es lo que quería Satanás que hubiera en Jesús, como lo hubo en muchos hombres de Dios. Segundo, la segunda gran tentación tenía que ver con cuestionar quién era Jesús en Dios. ¿Quién era Jesús en Dios? En otras palabras, contra nuestra identidad de hijos de Dios como nuestro Padre. Están todavía aquí. Y me voy a saltar a la tercera por ahí terminando. La tercera tentación: ¿a quién das tu adoración? Primero, reaccionar por miedo, para que reaccionemos por miedo y no por fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que con temor es posible desagradar a Dios. Lo contrario a la fe. Segundo, es contra nuestra identidad en Dios. ¿Quién soy en Dios? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué tengo vida? ¿Para que me vaya mal todo el tiempo? ¿Quién soy? Tercero, ¿a quién adoras? Y cuando decimos a quién adoras, esto incluye a quién sirves. Hay gente que sirve a su trabajo más que a Dios, entonces termina adorando su trabajo, su negocio, su familia.
Y no se ofenda. Si usted de esta iglesia, yo quiero que todos aprendamos correctamente, ¿cierto? La ignorancia es nuestro peor enemigo más que el diablo. La ignorancia es peor que el diablo. Escuche por favor, una corrección. Mide bien las palabras que usa con las personas que ama. Porque hay madres que le dicen a sus hijos: tú eres mi máxima adoración. No es cierto, es Cristo. O que le diga a su hijo: mi Señor, mi Rey. No es cierto. Sus hijos no son sus reyes. Usted está acá, usted piensa que eso no tiene nada que ver, pero yo le digo que sí tiene mucho que ver. Porque el mundo espiritual se mueve por palabras, no por sentimientos. Y las palabras que decimos atraen espíritus. Wow. Amén vos. Wow vos. Qué bueno vos. La Biblia nos habla de un profeta grande, Elías. Dios le dio una gran victoria. ¿Qué clase de poder tenía? Que enfrentó a 850 adoradores falsos en su tiempo. Escuche, no dice la Biblia que Israel se metió a darle la mano a Elías. No lo dice. Por lo que yo creo que estaba solo con Dios. Retó a estos 850 físicamente, espiritualmente. Hizo Dios que viniera fuego, quemara todo aquello. Y después, tampoco la Biblia dice que Israel vino y le dijo: vamos a darte una mano. No lo dice. Por lo tanto, creo entonces que Elías, en el poder de Dios que operaba, sometió bajo ese poder a aquellos 850 falsos adoradores y les cortó la cabeza en el río. Israel no se metió para nada. Es otra forma de decir: el único que sabía en ese momento quién era en Dios era Elías. ¿Está usted acá? Porque Elías sabía que Dios lo había enviado a esa pelea. Fue atrevido que lo retó, se burló, se rió de ellos, se mofó del Dios de los otros idólatras que habían frente a él, influenciando en Israel, para sacar a un pueblo entero de una forma de pensar o contraria a la forma de pensar de Dios. Habrá algún tipo de Elías aquí en su familia, un tipo de Elías en su generación, un tipo de Elías en su hogar, dispuesto a hacer lo que Dios dice. Por favor, mire lo que sucedió en un tiempo con Israel, con David, perdón, en Israel. Primera de Samuel 17, verso 21 al 24. Cuando llegó al campamento, muchachos, vénganse para acá arriba, por favor, no se vayan tan lejos. Se están durmiendo muchas personas, necesito de ustedes ya pronto. El teatro está bonito y cómodo, pero no para dormir. Como decían allá en el pueblo: no sea lo que has venido, yo vine a alabar a Dios. ¿Y usted? Primera de Samuel nos habla de aquel enfrentamiento. Israel está armado, los hermanos de David están armados, el ejército de Israel está armado, y del otro lado están los filisteos. Y los filisteos, como Satanás conoce cuando ya la gente falla a Dios sus debilidades, no porque es omnisciente, sino porque es observador, tiene buenos oídos y tiene buena boca para hablar. Los filisteos no salieron en grupo grande a atacar, mandaron su primera arma, su arma masiva, su arma secreta, la pusieron por delante. Y la Biblia dice que a David lo habían despreciado sus hermanos, le habían dicho que no servía para estar ahí. Y de entonces el padre le prepara la lonchera para que le lleve a sus hermanos las hamburguesas, las baleadas si usted quiere, las arepas si quiere, y para que no se ofenda el pan con bistec, se las tenía que llevar. El lunch era el lonchero de la familia. Era el grado que sus hermanos le habían dado, no Dios, sus hermanos. Porque él sabía quién era en Dios y Dios sabía quién era en Dios. Sus hermanos desconocían la identidad de David. Y dice que cuando Goliat sale, la Biblia dice que 40 días, 2 veces al día, los empezó a insultar, los empezó a retar, los empezó a provocar. 80 veces les habló Goliat por 40 días. Escúcheme bien. Esta es una ilustración clara que usted ya conoce. No tiró ninguna lanza, no sacó ninguna espada, no les arrojó ningún disparo. Lo único que hizo fue hablar. ¿Qué hizo? Hablar. Nuestra identidad también en Dios se define por lo que oímos y lo que hablamos. Nuestra identidad se compone de palabras. Los padres tienen que tener cuidado lo que hablan en sus hogares, porque de 1 a 10 años se siembra la identidad en los niños, varón o mujer. Y la primera persona puesta por Dios en un hogar para traer eso son los padres. No con regalos solamente, no con dinero, no con comprarle los Nike que quiere o el televisor que quiere, sino con palabras. Las cosas no dan identidad, las palabras dan identidad. Jesús la necesitó como hombre, y Dios le dijo: mi hijo amado,
me caes muy bien. En ti estoy complacido. ¿Está usted acá? Necesitamos hogares donde hay un hombre de Dios que hable sobre su familia lo que Dios habla. Necesitamos hogares que le impartan identidad a sus esposas y a sus hijos con las palabras de Dios. No hombres que se llamen hombres de Dios y que le llamen a su mujer Jezabel, chismosa. Dios no les llama así. Como ellos se atreven a llamarles así? Hello, ¿están aquí o se fueron? El arma más poderosa de Goliat no fue ni su lanza, ni toda la armadura que tenía, que pesaba cientos de libras. Fueron sus palabras. Y de entrada sabía el Satanás que los podía derrotar. Mire lo que dice la escritura. Cuando llegó el campamento, David llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. ¿Qué estaban diciendo? Vamos a pelear, vamos a ganar. Nosotros sí podemos, sin identidad. Cuando la gente no tiene identidad en Dios, habla un montón de cosas. Pero a la hora de la hora, ahí es donde se prueba si sus palabras están conforme a su identidad. Dice que gritaban gritos de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. Verso 22. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Verso 23. Mientras hablaba con ellos, ya que ellos habían escuchado 80 veces las mismas palabras de Goliat. Y dice que cuando escuchó a Goliat una vez, salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Goliat, verso 24, cuando estos vieron a Goliat, les dio muchas ganas de quitarle la cabeza. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? ¿Cuántos de ustedes han sentido un pensamiento que el diablo le dice no sirves para nada? Usted no. Híjole, entonces yo soy el único raro acá. Un pensamiento, cuando estás en una necesidad, en una prueba, no vas a poder, se va a perder. O ¿qué tal esta? Te van a deportar. Ya se ve con el uniforme, con las cosas esas y subiéndose el avión. Ya se ve bajándose en su país. El miedo hace que uno se imagine cosas, que uno sienta cosas, que uno vea cosas. Primero les habló para que cuando se les mostrara le tuvieran miedo. ¿Por qué no se mostró primero y habló después? Después de hablarle se acercó. Quiere decir que cuando lo vieron ya las palabras habían puesto a Goliat dentro de ellos. David dice en la Biblia que cuando lo escuchó decir una sola vez, dijo: ¿quién se cree este grandotote que es? Este vara de bajar mangos, ¿quién se cree que es? Diciéndolo en buen centroamericano. David no dijo, y es más, Goliat le llamó perro, lo maldijo, y David le dijo: hoy mismo, anota ahí, today, hoy, mi Dios me va a entregar tu cabeza en mis manos. Ahora escuche, si usted no está seguro en su identidad en Dios, tenga cuidado con lo que dice. Porque Pedro, que creía que estaba seguro en su identidad, cuando Jesús dijo que iba a engañarlo, a traicionarlo, Pedro dijo: no, yo, mira, aquellos todos, pero yo, si yo, ¿cómo te voy a dejar? Y Jesús se volteó y le dijo, él creía que sabía quién era: Pedrito, me vas a negar 3 veces. O sea, Pedro no sabía quién era. Jesús sí sabía quién era él. Lo que Jesús lo estaba guiando a su identidad, pero Pedro era muy bocón. Siempre hablaba en vez de pensar. Por allá, por allá. Las palabras de Satanás también van dirigidas a que reaccionemos por miedo. ¿Para qué? Para que dudemos de nuestra identidad. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos estaban preocupados: ¿y cómo vamos a pagar el celular? ¿Y cómo vamos a comer? ¿Y cómo nos vamos a vestir? ¿Y cómo vamos a comprar zapatillas? Así es en Argentina, ¿no? Zapatillas. ¿Cómo vamos a pagar la comida? ¿Y cómo? Jesús los dijo: no se preocupen, muchachos. Les dijo: si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las flores, que no son sus hijos, solamente su creación, ¿cuánto más no va a cuidar de ustedes? O sea, Jesús les llevó en el momento de aflicción. ¿Cuántos han tenido necesidades? Los que no tienen, ¿pueden orar por mí, por favor? ¿Cuántos han tenido una necesidad? Yo necesito un edificio y unos cuantos miles de dólares para arreglarlo. Sí, de verdad. Para invitarlo a usted a ir ahí, necesito un edificio. Tengo un grande y una lista, pero no vivo afligido ni amargado. Aquellos se habían afligido, se habían angustiado, y Jesús trató de enseñarles que tiene que ver con la identidad. Cuando usted no sabe quién es en Dios, siempre va a andar mendigando, siempre va a andar buscando.
Mire la respuesta de Jesús. Mire por favor lo que Jesús les dijo. Es importante, pero antes de eso, perdóneme, quería mostrarle algo en Juan 6, verso 63. Ahorita lo voy a llevar ahí. Mire lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando les habló de su cuerpo, que era carne, que era comida. Ahora vamos a ir a la otra parte, me salté. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. ¿Quién da la vida? Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras, mira que Jesús lo lleva ahora. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu, que da vida, como dice esta otra versión. La versión esta dice: no es el cuerpo el que da vida a uno, sino el Espíritu. Las palabras que les he dicho son Espíritu. ¿Y qué? Por lo tanto dan, o sea, las palabras de Dios son Espíritu, tienen vida, significa que portan identidad. Cada palabra de Dios que usted oye con fe y usted la cree y usted la vive y usted la obedece, porta identidad y va añadiendo identidad y va añadiendo identidad. La pelea por nuestra identidad también es una guerra de palabras. ¿Quién eres? Y usted qué contesta: soy un siervo, soy una llaga podrida. Así contestaban muchos antes. ¿Quién es usted? 1, 2, 3, 4. ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? Pero mire, hija de Dios, con una pena. ¿Quién eres? Hijo de Dios. Dios es mi Padre. Que se le penetre esa verdad en su espíritu. Dios es mi papá. He is my father. No llegó, pero ahí le vamos. ¿Cuántos le han puesto nombre a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen un nombre? ¿Se han dado cuenta de que los nombres son palabras? ¿Qué son los nombres? Palabras. En la Biblia los nombres se ponían conforme al propósito de la persona. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios con nosotros. El Salvador del mundo. Tenía que ver con palabras que tenían un significado. O sea, los nombres en la Biblia portaban la identidad de aquel a quien se le daban. ¿Usted está aquí o se fue ya? Ya nos vamos a ir, ya nos vamos, usted se quiere ir ya nos vamos a ir. Nos vamos acá solo con los pastores poniéndoles la toga y el moño y el diploma. Mire por favor, en Daniel, el rey de Babilonia conocía por el mundo espiritual que las palabras tienen valor, por lo tanto los nombres lo tienen, porque los nombres son palabras. Y en Daniel capítulo 1 nos muestra que el rey Nabucodonosor mandó a buscar hombres de Dios que fueran de testimonio, que estuvieran en una buena relación con Dios. No escogió a cualquiera. Y él trató de cambiarles la cultura de Israel, de Dios, a la cultura babilónica. Él quería que le sirvieran a él. Y dice la Biblia que una de las cosas importantes que hizo el rey Nabucodonosor fue cambiarles el nombre. En el verso número, me pone la escritura, muchachos, por favor, me ayuda más que me pongan la Biblia y no a mí. Gracias. Daniel 1, versos 7 y 8. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Ya tenían nombres puestos por Dios: Daniel, Beltasar, Ananías, Sadrach, Amisael, Mesac y Azarías, Abednego. Pero solamente tomemos el verso 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón. Y Daniel propuso, cuando escuchó los nombres que le iban a poner, Daniel propuso en su corazón, o sea, dispuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, ciertamente había comida, había pan, había manjares, pero escúcheme, la comida principal del rey Nabucodonosor no era la comida física, eran las palabras que decían. ¿Está usted acá? Eso fue lo que hizo que Elías, el gran profeta de Dios, quisiera morirse. Jezabel le mandó un mensaje y tuvo gran miedo de morir. Pues vea esto. ¿Cuál fue el nombre que a Daniel le pusieron? Solo voy a usar a Daniel. Daniel significa en hebreo: Dios es mi juez. Dios es mi juez, puesto por sus padres con el propósito de Dios. Era un profeta que el Dios trajo a través de él justicia al pueblo de Dios. Pero Babilonia le puso Beltasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Bel es una representación de Baal, y Baal en la Biblia representa a Satanás. En otras palabras, le quitaron el nombre que Dios le había puesto por un propósito de identidad en su llamado y le pusieron un nombre para servir a Satanás. ¿Está usted acá? Tal vez usted diga: a mí mi mamá no me ha puesto otro nombre que signifique algo malo del diablo. No, pero tal vez usted mismo, cuando alguien le rechaza, usted se llama, de dejarse de llamarse Pedro, se llama Pedro Rechazo. Porque la gente lo rechaza, la gente habla mal de usted y les cree.
entonces su nombre automáticamente en el mundo espiritual toma otro significado. ¿Por qué? Porque usted cree las mentiras que otros dicen de usted. Oh, que las mujeres en esa iglesia son unas Jezabeles. Yo me quedo. ¿Dónde? Aquí. No, yo estoy así dice la gente. La gente habla por hablar. No, que se roban el dinero. ¿Quién? ¿Ustedes? ¿O sí? Pruébelo. Pero si usted no sabe quién es en Dios, usted cree todo lo que dicen. ¿Cuánta gente preparó maletas, dejó trabajos porque en tal año venía el Señor? Se prepararon con la familia entera, ¿cierto o no? Esperando que, ahí salió uno diciendo, viene el tal 12 de octubre. Hasta hicieron una película, 2012. ¿Se acuerdan de la película? El fin del mundo. Un montón de gente, hasta cristianos, vendieron todo para esperar el fin del mundo. Aquí estamos, no ha llegado. Cuando usted no sabe quién es en Dios, cualquier palabra que la gente diga, usted la valida. Bueno, usted está bien convencido. Dígale al que está a su lado: el que no sabe quién es en Dios, no sabe cómo reaccionar en todas las cosas. ¿Qué hace usted si alguien le ofrece dinero robado? ¿Qué hace usted si alguien lo invita a maldecir a otro hijo de Dios? ¿Qué hace? Piense. ¿Qué hace usted si está en el colegio o en la universidad y alguien le pasa las respuestas del examen a cambio de un dinerito? ¿Qué hace usted cuando vienen los impuestos que hay que pagar? ¿Qué hace usted cuando hay que dar los diezmos? Se me fueron, se quedaron callados. ¿Qué hace usted cuando una persona que no es su esposo o esposa le ofrece algo que delante de Dios es pecado? ¿Corre o se pone? Yo soy Superman. La Biblia dice que los hombres de Dios, como José, llenos de Dios, sabían que Dios no los llamó a pelear con sus ojos. Y cuando la jefa de la casa se le desvistió enfrente, porque la Biblia dice que aquel hombre era tan bien parecido, y la mujer dijo, se lo leí antes, dos versiones antiguas, dice que la mujer decía, qué bueno está este. Dice que cuando se le pidió con él, lea la Biblia, cuando se desvistió delante de él, la Biblia dice que José salió campeón de 100 metros. Él no se quedó como David, yo soy fuerte. No, corrió. Mi papá desde chiquito, mi papá era bien de esos hombres valientes, pero mi papá sabía, no era tonto. Mi papá me decía, hijo, cuando usted vea que enfrente hay algo que puede más que usted y cuesta su vida, más vale que digan, aquí corrió y no aquí murió. Escúcheme, nuestro comportamiento en medio de otros refleja tu identidad. De allí que el que no tiene identidad en Dios definida se hace hipócrita. Es una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. De día es santo y de noche es Drácula. Y si es mujer, pastor, de día es santa y de noche es la Llorona. ¿Cuántas veces pasa que entramos a un restaurante? Yo ando fijándome los que andan conmigo de donde voy a, y de repente me dice alguien, pastor, mire quién está allá. Y usted ve a alguien que tiene la cabeza metida en la mesa, solo se ve que sale humo, por ejemplo, o hay un montón de botellas de marca, pero tiene así la cabeza. Y usted de pronto lo ve, un hermano, un líder de la iglesia, lleno de botellas de cerveza. Y hay algunos que hacen unas cosas que yo no hago. Se levantan y los van a saludar. Yo no hago eso. ¿Para qué? Ya se siente muy mal. ¿Para qué lo voy a acabar de sentir mal? Hace años atrás lidiamos con un hermano que tenía un problema serio y
en su matrimonio. Y un día orando por él, Dios me mostró en otra relación a él, y le hablé solo a él. Se enojó, se molestó conmigo y estuvo bravo por 3-4 meses. Fuimos a una reunión en una iglesia, mi esposa y yo veníamos de regreso, una boda era. Veníamos de regreso 12 y algo, 1 de la mañana, no recuerdo, más tarde era. Nos pasamos de copas del Espíritu. Veníamos como a las 2 de la mañana y de repente el semáforo que siempre usábamos para cruzar en la US 1 estaba bloqueado por un camión de la ciudad. Me fui adelante a cruzar. Subo por unas calles que no eran las que usaba, pero mi esposa iba más despierta que yo y pasamos por una calle y había un carro parqueado, 1, 2, 3 de la mañana, no me acuerdo. Mi esposa me dice: mira quién está ahí. Yo me pasé y me dice: regresa. Y regreso y doy la vuelta, y cuando voy acercándome despacio reconozco el carro y veo 2 personas, una mujer y el hombre adentro en el carro, en la oscuridad. Ese día sí cometí eso y después me arrepentí. Me paré al lado, bajé el cristal, soné bocina y mi esposa y yo al mismo tiempo. El mismo hermano que estaba destruyendo su matrimonio y no reconocía que tenía un problema, estaba allí con otra hermana. ¿Por qué esperar que el pecado avergüence a la gente? Le digo por qué: porque no tienen identidad. No somos perfectos, pero Dios nos dijo que huyamos del pecado, que huyamos de la tentación, que corramos. Voy a cerrar con esto. Escuche por favor, dígale al que está a su lado: hay un ataque contra tu identidad. En Mateo 6:32 está esa palabra que le dije: estaban afligidos, ¿cómo comemos? ¿Cómo pagamos? No me alcanza para el celular. Entrégalo entonces. No puedo pagar el carro, compro uno más barato. Y están así ocupados, afligidos, y Jesús les da una palabra para llevarlos a que los hijos de Dios, como dice acá, solo los que conocen a Dios, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios. En otras palabras, es un asunto de paternidad, la provisión. Es un asunto de saber que soy hijo de Dios. Le tengo que pedir, claro que sí, pero le voy a pedir y voy a estar confiado porque Él es mi padre. No sé usted, pero Él es mi padre. Vamos a trabajar, vamos a sembrar, vamos a hacer lo que nos pide, confiando de que Él nos va a proveer. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y sabe lo que ustedes necesitan. Mire lo que dice el verso 23. Más, le dice Jesús, les da una palabra clave. Quiere decir que si Jesús les dijo esto a sus discípulos, no estaban haciendo esto en aquel momento. Estaban más preocupados de las cosas que tenían que de buscar a Dios. Por eso les dio esta palabra: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Todos nos quedamos en el reino de Dios y que me vengan todas las añadiduras. Añádeme el carro del año, añádeme de la novia del año, añádeme la casa del año. Un momento, la palabra clave aquí también es justicia, la de Dios. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, usted siempre va a tener hambre por la justicia de Dios, no para vengarse de sus enemigos. Un momento, usted siempre, si es un hijo de Dios, escuche, va a tener hambre en la tierra de que la justicia de Dios sea siempre en su vida, confrontando el reino de las tinieblas. El diablo es malo. El diablo quiere matar y destruir, y yo no le voy a dar permiso que destruya mi vida, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi matrimonio. Justicia de Dios. El clamor está ahí en la pantalla. El clamor por justicia en la tierra es un deseo natural de un hijo de Dios. El clamor de justicia de Dios en la tierra es natural en un hijo de Dios. No se trata de usted, no se trata ni de mí, ni se trata de Dios Padre. Se trata de su reino, se trata de su gobierno, se trata de sus planes. Es Dios a través de nosotros. Por eso también que nosotros, cuando el diablo, ¿cuántos saben que el diablo los odia? ¿Por qué te odia el diablo? ¿Porque eres qué? Si por ahí hay una verdad más profunda, porque usted le recuerda a Jesús. Porque Jesús, el mero, el principal, el primogénito de todos, dio la vida por usted. Cuando Jesús dio la vida por ti y por mí en la cruz, el diablo dijo: este vale igual que Jesús, me cae mal también este.
lo odio igual que odio a Jesús, porque si Jesús murió por ellos, es semejante a ellos y ellos son semejantes a Él. Él odia a Jesús en ti. Cada vez que vives algo como Jesús, cada vez que tu vida es un testimonio del testimonio de Cristo, te odia más el diablo. Pero qué bueno, porque significa entonces que Jesús está viendo más a través de ti que ti mismo. Pablo dijo, el diablo odiaba a Pablo porque Pablo se la pasaba diciendo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pero era verdad, no era solamente un decir. Y cierro con esto. Romanos 8, el apóstol Pablo, ese hombre de Dios con defectos, pero bien convencido de quién era en Dios. Dice en el verso 14 de esta versión: los hijos de Dios se dejan guiar, hay que dejarse. El Espíritu no obliga, se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y me encanta esto, y con esto cerramos y oramos. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Abba, o sea, Daddy, o sea, Papi, o sea, Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? Me envuelves hoy, sí, Señor, con una canción. Tus hijos venimos delante de ti, melodía de tu amor. con todo el corazón, con toda su alma, Cantas con todo su espíritu. Que sean palabras no porque Dios le dio a una persona en él, sino que sean una verdad en nosotros. Temor. Ya no soy un esclavo del temor. No soy más. Yo soy. No eres más. Hijo. No eres más. Ya no soy un esclavo del temor. No le des poder a las mentiras en tu vida. No le des poder al engaño en tu vida. No le des poder al pecado en tu vida. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Yes, yes, Lord, yes, Father. Ya no soy un esclavo de. No somos, ya no somos, ya no somos, Señor. Hijo de Dios. Oh, yes, I am. Ya no soy un esclavo de temor. I am a child of God. Soy hijo de Dios. I am a child of God. Ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón
para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.